El caso de las mentiras en el aire. En un frío lunes de invierno, en una emisora de radio poco conocida, se gestaba una confidencia inusual. Salomé Soto, propietaria de un bar de renombre, reveló su situación financiera desesperada durante una llamada telefónica en vivo con la periodista Fátima Fonseca. Afirmaba haber sufrido un accidente en su bar que la dejó temporalmente incapacitada para trabajar. Según su relato, ocurrió cuando resbaló en el suelo mojado y se golpeó la cabeza contra una mesa. Como consecuencia, aseguraba que había estado imposibilitada para llevar a cabo sus labores como propietaria del bar durante meses, por lo que este había permanecido cerrado. En su relato, también admitió estar reclamando a su aseguradora una compensación de más de 50.000 euros por pérdida de ingresos, argumentando que el incidente le había impedido trabajar y generar ingresos. Además, expresó su preocupación al sospechar que la aseguradora había contratado a un detective privado. Al día siguiente, un amigo me envió la grabación de la llamada del programa y, para mi sorpresa, estaba hablando de mí. Resulta que yo era el detective contratado por la aseguradora para investigar el caso a fondo antes de proceder con el pago de la reclamación. Mi tarea era indagar en los detalles del supuesto accidente y verificar la veracidad de las informaciones de Salomé. Además, mi investigación ya había concluido y planeaba redactar el informe esa misma tarde para entregárselo a mi cliente al día siguiente. Recuerdo claramente cuando empecé el trabajo. Primero en mi despacho, recopilando información sobre el historial de gestión de empresas de Salomé. Descubrí que había cerrado nada menos que 3 empresas relacionadas con la hostelería, dejando algunas deudas pendientes. Incluso llegué a encontrar a 2 empleados a los que no le había pagado, así como un proveedor de productos congelados al que también adeudaba una factura importante. Consideré incluso la posibilidad de ofrecer mis servicios a ese proveedor. Es algo que me ha funcionado muy bien en más de una ocasión. A medida que profundizaba en el caso, descubrí más irregularidades que levantaron sospechas sobre la veracidad de lo declarado a mi cliente. Resulta que una vez que fui al pueblo donde estaba el bar de Salomé, me entrevisté con personas que vivían cerca del establecimiento. Ellos afirmaban que el bar había estado cerrado durante un periodo prolongado y el tiempo que mencionaba no coincidía con la fecha del supuesto accidente. Esto generó dudas sobre la autenticidad de la reclamación del lucro cesante presentada por ella. Resulta que durante los 2 meses previos al supuesto accidente, el bar había estado cerrado, sin actividad comercial, ni clientes, ni ingresos registrados en ningún momento durante ese periodo. Y es que, cuanto más investigaba, más irregularidades encontraba en la historia de Salomé. Tanto que llegué a sospechar que el accidente nunca había ocurrido. Ninguna de las personas a las que entrevisté la había visto herida o con secuelas, y no había pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Todas las pistas apuntaban a que su reclamo era falso. Finalmente, después de varios días, reuní suficiente evidencia para demostrar que el accidente nunca había ocurrido y que Salomé había mentido para obtener una compensación financiera de manera fraudulenta. He visto muchos casos como este. Es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, lo que nunca había experimentado antes es que además llamaran a una emisora de radio para continuar con la mentira. Por cierto, la aseguradora, basándose en mi informe, rechazó el reclamo de María y decidió emprender acciones legales en su contra por fraude. Soy Óscar Rosa y estamos en La Confidencia Mutua.